Con los ojos de María. El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Con los ojos de María, un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial, conducido por Nelly Álvarez. Y en el día en que la Iglesia celebra al que todos recordamos como el incrédulo, el que no creía que Jesús hubiera resucitado, pero que fue un gran santo, Santo Tomás, el apóstol. En este día, vamos a continuar con el ciclo de conversiones y lo prometido. Ustedes lo esperan, nosotros también, porque vamos a seguir charlando de ese misterio tan grande que es el perdonar. Y para comenzar, hemos elegido una frase de San Agustín, que se refiere justamente al perdón, y dice: «No retengas en tu interior enemistad alguna contra nadie, porque mucho más grande es el mal que esas enemistades causan a tu corazón. Cuando se te suplica que perdones, perdona. Ahora te lo piden a ti, después serás tú el que lo pida». Bueno, ustedes recordarán que hay tarea atrasada, pero de nuestra parte, porque el miércoles pasado estuvo el padre Juan Antonio Mateo con nosotros. Fue un programa precioso, donde gracias a Dios él pudo responder a todas las inquietudes, no solo la de los oyentes que nos escribieron, sino también aquellos que llamaron en vivo y en directo para charlar con él. ¿Por qué digo esto? Porque hoy vamos a conocer las respuestas de las tareas de los 2 programas anteriores, y les damos descanso por venir el fin de semana, para que puedan descansar. No hay tarea en este fin de semana. Así que cerca del final del programa vamos a escuchar las respuestas correctas a las preguntas que hicimos. Un saludo muy cordial a los compañeros de trabajo en la parte técnica, Jorge Graña, en Radio Católica Mundial, y aquí junto al equipo NSE Nuestra Señora del Encuentro, desde Barcelona, España, Raúl García, que está en el control. Y ya está con nosotros, como lo prometimos en los 2 últimos programas, la hermana María Esther García, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, hermana. Buenas tardes, Nelly. Buenas tardes a todos los oyentes fieles de este programa Con los ojos de María. Hermana, la frase que elegimos de San Agustín pertenece a un libro que hemos recomendado muchas veces, Nos hiciste Señor para ti. Precioso. Y fíjate, es tan bonito que le han puesto el Kempis agustiniano, nada menos, ¿no? Y recopila temas que en sus predicaciones San Agustín tocó. Y me gustó mucho este del perdón y me quedé con la última frase. Hoy se te pide que perdones y mañana tú lo vas a implorar. Por eso el programa de hoy nos tiene que animar mucho más. Este es el 4º programa de esta serie dentro del ciclo de conversiones dedicado a este gran misterio que parece, así a simple vista, difícil, pero que cuando vamos ahondando en el conocimiento de, por ejemplo, personas como Ana Sofía, que recibió tantas heridas en su vida, una madre agresiva, un padre y una madre que no le querían. Por eso te pido que retomemos el tema. Quedó la vida de ella por la mitad, podríamos decir, y es un gran ejemplo de lo que es el perdón. Heridas que solo Cristo ha podido sanar, y los oyentes esperan, porque además preguntaban el libro donde ella cuenta su vida, cómo conseguirlo. Esta historia fue escrita por María Vallejo Nájera en un libro que se titula Mala Tierra, que actualmente está agotado porque realmente ha hecho mucho bien esta historia. Es muy bonito, la misma autora cuenta al final del libro cómo estas casualidades que son la providencia del Señor se enteró de la historia de esta mujer y fue hasta Texas a buscarla. Fíjate. Y al principio esta mujer, que ahora es religiosa, no quería contar su vida, le parecía como algo, no sabía si eso lo quería el Señor, pero se ve que lo habló con su director espiritual y al final accedió. El libro está escrito en primera persona, como que fuera Ana Sofía misma la que lo va contando, porque de hecho fue la que se lo contó a esta escritora, a María Vallejo Nájera. Una conversa.
también una Virgen una ahí en conversa, su corazón exacto, a actuó. través de la Virgen. Sí. Y la verdad que está muy bien escrito, está escrito en forma de novela, es muy interesante, muy fácil de leer, pero está basada totalmente en los hechos reales de la vida de esta mujer. Como digo, son hechos muy fuertes, pero como va entrelazándolo muy bien la escritora, entre medias va poniendo todos estos sentimientos que ahora, a la luz de la fe, del encuentro con Cristo de esta mujer, Ana Sofía, dijéramos, es capaz de interpretar todas estas vivencias terribles y reales que ella tuvo, que si no lo contara parecería increíble. Un invento parecería. Un invento, como sí. en una pobre chica se pudieran juntar tantas atrocidades, hermana, atrocidades, sí. además en este caso sin tener ella ninguna culpa. Bueno, obviamente después piensen que con una niñez y una adolescencia de este tipo, como fue después los años de su juventud, pero realmente la vida la vapuleó muchísimo. Y como vemos que a pesar de todo eso, vamos a seguir comentándolo, Dios, y es lo que ella experimenta ahora fuertemente, Dios estaba siempre con ella. Cuando sufría estos traumas, estos maltratos, etcétera, también estaba ahí sufriendo con ella. Es muy bonita y muy real esta realidad de darnos cuenta, porque si no el perdón y el dolor mismo humanamente no se explica, claro, sobre claro. todo en este caso, esta injusticia tan fuerte con una niña tan pequeña, abusada, por si alguno violador escuchó, sí. a los 13 años, y ahora nos habíamos quedado, queda como propiedad del Estado porque sus padres la rechazan, la dan a una casa de acogida, a una familia de acogida, y resulta que es una mujer alcohólica que tiene un inquilino en el piso de arriba, y la primera noche que llega a esta casa, viendo a su madre de acogida totalmente borracha, empieza a hablar con este chico, la engatusa y acaba violándola esa misma noche. Y lo peor de todo es que nadie se preocupa de esa violación, todo el mundo la tacha de promiscua, y en lo único que se fijan es que hay que abortar, ¿no? Al final, porque ella quedó embarazada. Ella quedó embarazada. Obviamente ella dice que ningún doctor le habló de las depresiones, del trauma y del horrible remordimiento que acompaña a una mujer por el resto de su vida después de un aborto. Todo el mundo, sin preguntarle a ella, sin pedirle su opinión, lo único que les preocupaba era quién iba a pagar ese aborto. Pasaron 7 meses y medio. Ese niño el bebé estaba totalmente formado, se le movía continuamente en su vientre. Ella no quería, gritó, la anestesiaron doblemente, y cuando se despertó, pues su barriga estaba plana, ¿no? Y entonces ella le dice aquí a la autora del libro, dile a todos los lectores este dolor punzante que siente la mujer en el centro mismo de su alma, que nada puede calmar sino solo Cristo, con su perdón, con su sacrificio en la cruz. Pero solamente Él, con su infinito amor, es el que puede hacer que esta herida se vaya sanando con el tiempo, porque además el doctor fue bastante cruel en este sentido. Ella tuvo unas grandes hemorragias después y tuvo que volver al médico, y ella le preguntó, tenía esta curiosidad, doctor, ¿qué fue? ¿Un niño o una niña? Ay. Y el doctor, a bocajarro, le dijo, ¿cómo lo voy a saber si salió totalmente destrozado? Esto a ella no se le olvidó nunca. Perdón, ¿cuántos años, no te lo pregunté antes, qué edad tenía ella cuando sufre este 15 aborto? años. 15 años tenía. Una niña, hermana. Exactamente. Y por eso ella grita y le hace gritar a la escritora de este libro, Mala Tierra, que el aborto es una mentira. Todo el mundo dice que eso es dijéramos, la solución del problema, y no es solución ninguna, que es un crimen, dicen, de dimensiones incalculables. Jamás la ciencia médica inventó ni inventará un asesinato de igual envergadura. Proclama, le dice a la escritora hasta quedarte ronca, que el aborto no soluciona los problemas de la sociedad, sino que los empeora, convirtiendo al ser humano en una criatura abominable. Dice, una mujer que aborta
se condena a la desesperación, al dolor escondido. Diles a ellas mismas, dice, que se hace añicos todo lo hermoso que Dios nos regaló al entregarnos una humanidad perfecta, que toda mujer que vaya a cometer un aborto sepa que este acto no desaparecerá nunca del equipaje de su vida y que deberá cargarlo disimulado entre los placeres del mundo. A ella le pasó esto, son parte del síndrome posaborto, sí, que se dejó, empezó a jugar con el sexo, quedó tan enredada. Es uno de las consecuencias, claro, quedó en tan el síndrome posaborto. Como envuelta, dice ella, en un letargo emocional extraño y con el entendimiento siempre perdido. No era capaz de pensar en nada, como entre sombras. Dice que perdió la sonrisa que siempre la había acompañado en su carácter a pesar de todo lo que ella había sufrido, y que empezó a jugar con el sexo de forma voluntaria, y ahí sí que cayó en la promiscuidad. Empezó a experimentar sexualmente con jóvenes que ni siquiera conocía y confundió los afectos. Todos sus sentimientos se enredaron en una confusión de dimensiones preocupantes que le empezaron a cuestionarse incluso hasta sus propias preferencias sexuales. Muchas de las desviaciones sexuales que pueden existir en el mundo son fruto quizá de un aborto, de sentimientos y afectos confundidos. Y de la falta de amor también. Y de la falta de verdadero amor en esta persona, ¿no? Dice, dejé de amarme a mí misma, mi autoestima quedó al ras del suelo y me convencí de ser una miseria, una vergüenza para la humanidad que no merecía existir. También dijimos que intentó suicidarse en una ocasión, cuando estaba embarazada todavía. Comenzó a rechazar la vida, sus golpes, sus miserias, pero dice que le salvó una cosa. En medio de toda esta maraña emocional, con el sentido perdido, ella sentía igual grandes deseos de darse a los demás. Pues fíjate, Dios había puesto en ella gran ternura, y dice que eso fue lo que lo salvó, y que hoy entiende que eso fue un regalo, un don de Dios que le había entregado desde niña para los demás, y que ese don fue el que la sacó adelante, porque en medio de todo esto, en vez de hundirse en sí misma, necesitaba igual darse a los demás. Le llamaban mucho la atención los pobres, los enfermos, los niños del colegio donde ella, cuando podía, iba a estudiar, porque claro, con esta vida, en fin, tuvo varios hogares, y obviamente en este hogar, después de lo que pasó, pues es la misma mujer, la primera mamá de acogida, pidió ser cambiada. Y fue a otro hogar donde estos sí eran matrimonio, y eran hippies. Y entonces a ella la introdujeron en el mundo de las drogas. Me imaginaba que sí. Ella le decía a su mamá, a su segunda mamá de acogida, ¿no? Tranquila, el mareo se pasa pronto y después solo ves estrellitas de colores. Y así la fue introduciendo en este mundo de las drogas, que empezó pues con los porros, la marihuana, y después fue a más allá. Esta mujer era muy diferente a su primera madre de acogida, era muy alegre, entonces ella, la admiraba, confundida en estos afectos, la admiraba mucho y como que le seguía en todo, ¿no? También le enseñó a emborracharse, esta mujer tampoco era nada fiel a su esposo. Dios mío. De repente llevaba no encontró amigos ningún modelo. Nada, no había ningún referente, estaba totalmente perdida. Y en el fondo, ella lo que cuenta en el libro está muy bien escrito también, porque va contando cómo realmente lo que ella tenía era hambre de amor, de afecto, y por eso, claro, los tumbos que le iba dando la vida, pues al final se iba agarrando de un lado y de otro, pero todo esto le iba haciendo nuevas heridas, en vez de hacerla feliz. Pero ella ansiaba, porque todos tenemos esta necesidad de amar y ser amados, ¿no? Hermana, lo que has contado hasta ahora es una ristra o un rosario de crueldades, de atrocidades. Maltratos. Yo te pregunto, ¿este libro lo puede leer cualquiera? Porque, claro, estamos hablando de cosas muy delicadas que tocan a la intimidad de la persona por donde lo mires. Sí, no es un libro, desde luego, para que lean niños o adolescentes, porque en algún momento incluso describe algunos de estos actos
no de una manera morbosa, pero sí para caer en la cuenta de la maldad que puede llegar a haber en los seres humanos. Cuando falta Dios. Cuando falta Dios no tiene justificación humana, ¿no? Por eso, en este contexto hay que leerlo, ¿no? No como una mera curiosidad, sino pensando, como va diciendo ella, cómo Cristo iba sufriendo con ella, cómo permitió todo esto. Claro, obviamente hay que leerlo hasta el final para después darse cuenta cómo Dios, de toda esta miseria, de toda esta basura, que como dice ella misma, cómo se sentía de lo que puede llegar a ser un ser humano, una piltrafa, un trapo sucio, como ella se sentía, y lo que somos sin Dios, que vamos dando vueltas, y que, como digo, en cada esquina, si buscamos amor, lo que encontramos es más golpes, más heridas, más odio, más dolor. A pesar de todo esto, si nos acercamos a Dios, todo esto Dios lo puede arreglar y puede sanar y puede ir cosiendo y cicatrizando y embalsamando estas heridas con su amor, y lo vamos a ver cómo acaba esta historia. Es lo que dice el pregón pascual, el sábado de Pascua, en la vigilia pascual. Bendita culpa, llega a decir, imagínate, bendito pecado que nos trajo tal Redentor, tal gracia. Exacto. Solo en este aspecto podríamos decir bendita vida terrible de Ana Sofía, no por ella misma, que fue tremenda, sino por haber sacado Dios misericordia y maravillas de amor y de ternura de esta vida. Y lo puede hacer también con nosotros, con todas nuestras heridas, sean cuales sean. A lo mejor hay algunos oyentes que pueden sentirse identificados en alguna de esta etapa, de las etapas de la vida de Ana Sofía, y que todavía siguen heridos. Vamos a ver cómo la sangre de Cristo, si dejo que se me aplique, es capaz de sanar todas esas heridas. Pues muy bien, esto lo vamos a ver después de esta pausa. Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo, presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico: conlosojosdemaria@nsradio.com. Continuamos en este día 3 de julio de este mes recién estrenadito. Bueno, y comentarles que el Papa Francisco ya ha comenzado su tiempo de descanso, que bien se lo merece, ¿eh? No va a haber audiencias generales, que ciertamente esto agota muchísimo, porque a veces está 45 minutos recorriendo con el Papa móvil la plaza de San Pedro para poder saludar a todos y estar cercano, como siempre, a todos ellos, ¿no? En el mes de agosto, en el aula Pablo VI, se van a reanudar las audiencias, y alguno puede decir, pero bueno, cerrado o tal. Sí, porque va para evitar el calor. En esta época hace un calor tremendo en Roma. Especial, sí, y entonces se ve que el Papa ha visto esto, que mejor en la sala Pablo VI van a entrar menos personas, pero van a estar más cómodas allí, ¿no? Y vamos a encomendar el viaje del Papa Francisco, que comienza el domingo que viene, porque va a requerir de él mucho esfuerzo y mucho sacrificio, a Ecuador, Bolivia y Paraguay. Así que lo vamos a encomendar en las 3 Ave María. Seguimos conversando con la hermana María Esther en este día de Santo Tomás Apóstol, del misterio del perdón y la vida de Ana Sofía. Nos quedamos en esta segunda casa de acogida que tiene como dueños unos hippies que la introducen en el mundo de la droga y más sexo desordenado y todo eso. No hay referente recto en la vida de Ana Sofía hasta ahora. Esta mujer no podía tener hijos con su marido, y después de un tiempo, poco tiempo, pocas semanas, 3 o 4 semanas de estar con Ana Sofía, un día le estampa su madre de acogida, le dice: quiero hablar contigo, Ana Sofía, tú ya sabes que no puedo tener hijos con mi marido, yo quiero que te acuestes con él para que me des un hijo.
Ella tenía un plato en la mano, se le cae el plato. Ay, hermana, del susto por favor, que se da. sí. Hacía poco tiempo que había abortado. Se rompe de nuevo su vida porque ella, a pesar de todo lo que le había enseñado su segunda madre de acogido, como era muy alegre y muy vivaracha, y era todo lo diferente a su primera madre, su madre biológica, que siempre la golpeaba. Claro. En cambio, ella le dejaba hacer lo que quisiera, todo era libertad, era alegría, era pásatelo bien, disfruta de la vida. En poco tiempo cambió su vida, pero cuando le dice esto queda de nuevo bloqueada, ¿no? Empieza a deambular por la calle, ya no se encuentra a gusto porque obviamente le dice que no. Claro. Se siente muy incómoda en su casa, ya no es lo mismo. Y un día, deambulando por la calle, enredada en estos afectos sin sentido ninguno, se topa con la puerta de una iglesia católica. Entró y le trajo de nuevo los recuerdos de su infancia. Si recuerdas, habíamos dicho que Del colegio donde la había ido. única cosa que habían hecho bien sus padres era llevarlo a un colegio católico a estudiar. Y se acuerda, entra y estaban celebrando la Santa Misa. Todo esto se agolpa en su alrededor y ahí está. Y de repente escucha una voz a la espalda y se da cuenta que hay una persona que se está confesando. Y ve cómo al poco tiempo aparece un joven y le da la mano al sacerdote. Gracias, padre, le dice, no olvidaré todo lo que me ha dicho. Ella se preguntó cuánto tiempo había transcurrido desde su última confesión. Y se acordó enseguida del aborto, obviamente. Ella lo tenía ahí agarrado. Sí. Y se le presentó este doctor. Bueno, todos estos recuerdos volvieron a su mente. Empezó a temblar, pero se acercó al confesionario. Había algo que la atraía. Sabía que tenía ese pecado, le asaltó, un montón de dudas, etcétera. No sabía bien qué tenía que hacer. Y cuando se acerca, el sacerdote muy amablemente la saluda y le dice, tú dirás, hija. Y escuchó, pero no le salía nada. Estaba tan bloqueada, no pudo hablar, empezó a llorar. El sacerdote esperó un tiempo. Cuando él se dio cuenta de que ella estaba, no sabía bien qué le pasaba porque no había podido hablar, pero en fin. Intuía vez que se sentía mal, le dio alguna recomendación y le dijo, tranquilízate y cuando estés mejor puedes volver, yo te puedo esperar. Pero no fue capaz de decir ni una sola palabra. Fíjate. Se marchó hecha un mar de lágrimas, pero en ese momento todavía obviamente Dios estaba muy lejos de su vida. Eso es lo que creía ella. Pero dice ella que Dios, escondido entre los pliegues de su alma, aprovechó esta ocasión para comenzar a perseguirla. Y sin saber cómo ni por qué, dice, al salir de aquella iglesia y mientras caminaba entre las ruidosas calles de la ciudad, empecé a entender que su existencia era verdadera, porque ella se lo había planteado cuando quedó embarazada después del aborto. Realmente Dios existía. ¿Dónde estaba, no? Claro. ¿Dónde estaba en su vida? Ella en un momento muy fuerte se planteó, ¿cómo puede Dios existir si mi vida es un retablo de miseria, de dolor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Dónde está Dios? Y es muy fuerte, ¿no? Y sin embargo dice que ese día se dio cuenta que Dios ansiaba salirle al encuentro, que estaba ahí rodeándola, esperándola, y que ese día tuvo claro de que Dios la amaba con locura, que la había creado con infinita ternura. Es una gracia, hermana. Que eso. no descansaría hasta llenarla de consuelo, y supo que ese Dios la esperaría siempre con paciencia. Obviamente también ella se había alejado porque ella había tomado también decisiones incorrectas, pero obviamente pero eso víctima de su vida, de toda esta vida tan vapuleada, ¿no? Pero ella también se dio cuenta que dependía solo de ella dar el paso para encontrar a Dios, porque ese camino no iba a ser fácil y estaba en su mano. Es decir, Dios, a pesar de todas estas heridas que hayamos podido sufrir en nuestra vida, sea cualesquiera la manera, el cómo, el dónde, el cuándo y con quién, claro. Dios va a estar ahí primero sufriendo con nosotros y después esperándonos para devolvernos la paz, diciéndonos eso, dándonos su perdón inagotable y
esperándonos a que nosotros demos ese paso del perdón. Ujú. Porque el perdón, a diferencia del resentimiento o de la herida, el perdón no es un sentimiento. Y aquí volvemos un poco a nuestro tema, ¿no? Sí. El perdón, por eso hay personas que se sienten incapacitadas para perdonar, porque dicen que no pueden eliminar ese sentimiento de dolor, de rabia, de amargura que les produjo la herida. Entonces, Bueno, eso es normal que te pase. como no pueden dejar de experimentar la herida o el odio o el afán de venganza que surgen espontáneos Ujú. cuando injustamente, sobre todo, Te hacen somos algo, heridos, sí. entonces aquí se complica la cosa porque pensamos que tenemos que sentir el querer perdonar. ¿Y eso no es así? No es así. El perdón no depende del sentimiento, depende de la voluntad. Por lo tanto, yo puedo querer perdonar y puedo seguir sintiendo la rabia, el dolor, la herida, etcétera. La incapacidad para dejar de sentir el resentimiento es el nivel emocional. Y esto, incluso, pongámonos en el pellejo de Ana Sofía. Ya. Ella lo dice, lo estuvimos comentando el último programa. Sí. Cómo dice que esto fue un camino que a veces se le hacía imposible, pensaba que no iba a poder. Pero con mucha paciencia dejó que Dios fuera sanando esas heridas. Y a veces a nosotros se nos puede hacer a nivel emocional insuperable, por lo menos a corto plazo, ¿no? Y por menos a lo mejor, hermana. Claro. Por menos cosas, quiero decir. Exacto, exacto. Entonces, aquí es donde viene una gran claridad para el que quiere ponerse en el camino del perdón, que es totalmente compatible el deseo del perdón, que se ancla en mi voluntad, Ujú. y que puede convivir ese deseo, esa voluntad de perdonar con el sentimiento de la herida, Claro. del odio a nivel emocional. Ujú. Yo no quiero, pero surge en mí a lo mejor cada vez que vuelvo a pensar en Exactamente. eso, cada vez que Cada vez que veo a la persona. veo a la persona, etcétera. Sí, sí, sí. A nivel emocional, de forma involuntaria, surge en mí de nuevo. Pues a ella le pasó durante mucho tiempo, cada vez que veía a un bebé por la calle o cada vez que surgía en ella de nuevo todo el trauma del aborto, al doctor diciéndole estas palabras, Qué barbaridad. y se revolvía de nuevo todo su sentimiento. Pero sabía que el perdón era a nivel, se sitúa a otro nivel distinto del resentimiento, es al nivel de la voluntad. Y aquí es donde vamos a descubrir el camino que apunta hacia la solución de nuestro problema. Cuando la persona se da cuenta de esto, ¿verdad, hermana? Que está en la voluntad de ella misma el perdonar y que no es un sentimiento, podemos decir que esto es un paso muy importante. Muy importante. Y además se ve el deseo de, en definitiva, de querer agradar a Dios, porque sabemos que el odio no es propio de un cristiano, ¿verdad? Claro, pero ese sentimiento puede ser que lo tengamos. Por lo tanto, no debemos tampoco sentirnos mal cuando uno, por ejemplo, dice, alguna oyente dijo, yo creo que he perdonado de corazón pues a mi hermano, a mi cónyuge, a tal Sí. persona que me hizo daño, pero a nivel emocional, incluso decía una oyente, siento alegría a veces cuando a esa persona le va mal, entonces parece que no he perdonado. No es eso, es que el nivel emocional nosotros no lo manejamos. Obviamente, si conforme nuestra voluntad va afirmándose en el bien, en el deseo del perdón, en un camino más largo, cuando voy dejando que el Señor vaya sanando estas heridas, obviamente a nivel emocional esto va perdiendo fuerza. Pero al principio, sobre todo a corto plazo, miren, pongamos ejemplos concretos. Un empleado que ha sido despedido injustamente de una empresa donde el jefe o los compañeros le han tratado mal. ¿Cuánto existe de esto? Muchísimo. Un cónyuge que ha sufrido la infidelidad de su pareja. Ya. Es una herida muy dolorosa. Unos padres que han sufrido el secuestro de su hijo, o incluso la muerte de un hijo de forma violenta, de una persona enemiga. Claro, ya. Bueno, estas personas
podrán decidir perdonar a nivel de la voluntad, pero el sentimiento adverso que están experimentando a nivel emocional es muy fuerte. Claro, claro. Hermana, estaba recordando ahora el caso de un jovencito aquí en España. Sus amigos se metieron en una trifulca con otras personas. Él quiso poner paz, pues lo mataron a él. Claro. Sus padres, pues al día de hoy, han perdonado a los que asesinaron y realmente es un ejemplo. Le han matado a su hijo, Fíjense, es muy fuerte. Que no tenía culpa. Pero seguramente, si recuerdan este hecho, siguen experimentando un gran dolor. Por lo tanto, el decir que estoy dispuesto a perdonar no es banalizar la injusticia, no es decir no pasó nada, claro. Y tampoco es negar mis sentimientos, ir en contra de esos sentimientos. No, es que el perdón es un acto volitivo, es un acto de la voluntad que yo sí decido. Ese sí que está en mi mano. En mi mano, bueno, de en mi mano, manera. Con la gracia de Dios. Claro, eso sí, sí. No está en mi mano perdonar en el sentido humano, dijéramos. Pero si se lo pido a Cristo, si le pido que me preste su corazón para perdonar, entonces con su corazón sí que puedo. Con el mío no. Con su corazón puedo tomar esta decisión. Y ya el entender esta diferencia entre sentir una emoción y tomar una decisión es un paso muy importante para clarificar el problema del perdón. Bueno, seguimos en un momentito conversando con la hermana María Esther sobre este misterio del perdón en el cuarto programa aquí en Con los Ojos de María. Las intenciones del Papa para el mes de julio son las siguientes. Intención general. Para que la responsabilidad política sea vivida a todos los niveles como una forma elevada de caridad. Intención misionera. Para que, ante las desigualdades sociales, los cristianos de América Latina den testimonio de amor a los pobres y contribuyan a una sociedad más fraterna. Bueno, hermana, si me permites, tengo todo esto. ¡Qué barbaridad! Adelante, adelante, que los oyentes seguro que están esperando escuchar sus nombres. Bueno, tengo que decirle a todos los oyentes que pusieron intenciones para la misa del último día del mes, que han llegado todos esos correos, y voy a dar los nombres de estos oyentes que han puesto intenciones. Nelson, Juan Carlos de Lima, Perú, Iraima, Mayra de Miami, que pide también las meditaciones de los 15 minutos con Jesús sacramentado, que ya van a ser, si Dios quiere, tal vez la semana que viene ya lo van a tener, sí. Así que paciencia. Edgar de México también pidió un trabajo en este caso. María de Miami pide los 15 minutos con Jesús sacramentado. Zaida, que desde Canadá también ponía intenciones. Lidia, Fernando de Lima, Perú. Josefina, son muchísimos. Janet. También nos escribió Patricia, hermana, y dice que estuvo escuchando el último programa donde estuviste. Dice, me conmovió terriblemente todo lo que le pasó a Ana Sofía. ¿Dónde puedo encontrar el libro biográfico de ella? Y nos pedía por una niñita que está enyesada, pobrecita. Lo siento por sus papás, porque cuando una niña está en estas condiciones no sé cómo pueden contenerla, ¿verdad? Claro. Bueno, también desde Brasil, Mayane nos escribe, dice que los programas son edificantes y solicita los 15 minutos con Jesús sacramentado. Uno más, hermana. Elizabeth, desde La Paz, en Bolivia. Elizabeth, a prepararse, el Papa va para allá. Dice, bendiciones por su hermoso programa. Es tan reconfortante, lleno de sabiduría y amor. Y mira, hermana, nos escribe Elizabeth diciendo, ella nos contaba su testimonio. Está pasando un momento muy difícil en su vida porque tiene a un familiar en su casa, un familiar que blasfema, que va contra Dios. Los otros familiares le han cerrado las puertas a este hermano. Ella sufre mucho porque lo ve, siente que está enfermo del alma, no sabe cómo hablar con él, por dónde empezar. Y bueno, ¿qué le podemos decir? Teniendo en cuenta que Elizabeth quiere a este familiar muy cercano a ella,
y evidentemente ella no siente resentimiento contra este hermano, tampoco Pero habla claro, mal de sus hermanas, pero tiene miedo le de duele, que, claro, esta actitud de su hermano. eso es. ¿Qué le podemos decir? Además sufre porque tiene 2 hijas pequeñitas. Es muy difícil Tiene estar miedo. conviviendo con una persona de esta manera. Obviamente, desde ya que la acompañamos en la oración, es verdad que la oración es omnipotente, poderosa en extremo, que ponga a este familiar en los brazos de Cristo cada día y que ruegue por él. Obviamente también una indicación, dijéramos un consejo de mínima prudencia, es que no le exciten a blasfemar más. Con una persona que rechaza todo lo religioso es mejor no provocarle. Por lo tanto, si hay algo en concreto, por ejemplo, que les vea rezar y que eso provoque la blasfemia, es mejor que no lo hagan delante de él, que nada provoque, porque no es la manera en este momento de ayudarle a encontrar a Dios, sino quizá, a ver, lo que le pasaba a Ana Sofía, todos somos muy, muy sensibles al amor, al cariño. No le hablen de Dios a este familiar, sino que le hablen a Dios de este familiar, que era lo que hacía Santa Mónica con San Agustín, y a él darle mucho cariño. Claro. Ceder mucho todo lo que se pueda en este sentido. Quizá tiene un mal carácter, pero siempre hay un porqué. Entonces, en la medida en que se vea atendido, querido, es muy difícil que uno siga manteniendo esta actitud hostil ante alguien que me da continuamente amor. Dice San Juan de la Cruz, donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. Esto es una fórmula. Entonces, a lo mejor a través del cariño es mejor apostolado que no hablándole de Dios, que es contraproducente. Bueno, y recordar interiormente, tal vez cuando Elizabeth tenga un gesto con este familiar, decirle, Señor, esto lo hago por amor a ti. Y eso te lo hago a ti. Te lo hago a ti, porque a lo mejor él ni siquiera se lo merece. En realidad sabemos, y esto ayuda mucho a superar, porque uno dice, uy, ¿cómo portarse bien con esta persona que me está tratando tan mal? Señor, te lo hago a ti, ¿no? Exacto. Y ayuda más. Bueno, también nos escribieron Elizabeth y Luis desde Miami, en Florida. Dice, reciba nuestras alegrías en el mes del Sagrado Corazón. Y fíjate, ya estamos en el mes siguiente. Y yo todavía sin leer. Lidia, que está esperando, no sé si ya habrá llegado. César, su hijo, que estuvo con nosotros, este oyente. Porque viajaba el lunes. Y además grabó programas para NSE, para este equipo. Bueno, y pide los 15 minutos con Jesús sacramentado. Dora, desde Argentina, pide también estas meditaciones. Dice, gracias por el programa con la hermana María Esther. Lo escuché 2 veces. Mira, hermana, la primera cuando salió en vivo y mientras estaba trabajando. Entonces me quedé conmocionada por la historia. Pero claro, al estar trabajando no pude prestar atención. Luego lo escuchamos en la repetición y me quedaron las reflexiones de la hermana, siempre de tanto contenido. Gracias, Dora. Desde Medellín, Colombia, Liliana María pide los 15 minutos con Jesús sacramentado, que como dije antes, si Dios quiere, ya la semana que viene comenzarán a recibir. Bueno, hermana, vamos a ver. Sigamos hablando de esto, cómo poder apagar un poquito esa emoción que me viene inmediatamente cuando recuerdo esa herida que me han hecho, pero tengo que tener presente que yo puedo decir con mi voluntad, quiero perdonar. Exacto. En la vida muchas veces vamos a tener que actuar en un sentido contrario, en un sentido inverso a la dirección que nos marcan nuestros sentimientos. De hecho, esto lo hacemos muchas veces y quizá no caemos en la cuenta, pero es así. Nuestra voluntad se sobrepone al sentimiento. Un ejemplo. Sí. Estamos desanimados porque hemos tenido, no sé, un fracaso en cualquier tarea que hayamos emprendido. Bueno, pero reflexiona un poco. Realmente el sentimiento es de desánimo, de desgana, de frustración. Y de no seguir adelante. Es lo que grita el sentimiento, pero a lo mejor reflexiono un poco, pienso a nivel intelectual los motivos, los beneficios de esta tarea y entonces en lugar de abandonarla me sobrepongo, sigo adelante, busco nuevas salidas y al final la concluyo. Pero mis sentimientos no me acompañaban en absoluto. Y he triunfado. He sido yo el que me he sobrepuesto con mi entendimiento y mi voluntad. Cuando alguien me molesta,
pues es normal que sintamos este impulso de, bueno, y depende cómo es cada uno, hay personas que tienen un poco la sangre más caliente, incluso Claro. sientes interiormente que te hierve la sangre y que lo agarrarías y que El puño no sabes por qué, pero casi se te va la cara de la Exacto, persona. y entonces en ese momento yo decido controlarme y evitarlo, ser paciente, no hacerle caso, pero lo estoy haciendo con mi voluntad. O también huir, hermana. Huir porque me conozco y sé que puedo Claro. ser capaz de hacer daño y después me voy a arrepentir. Eso es de valientes, no es de Sí, cobardes. sí. Es un valiente porque es capaz de sobreponerse a un sentimiento que está siendo adverso. Yo lo agarraría y, vamos, le daría 3 vueltas. Ujú. Porque además lo que me está diciendo, este ejemplo que has puesto, esta mujer que está recibiendo de su familiar insultos, blasfemias, me imagino que más de una vez tendrá ganas de tirar la toalla y decirle, Sí. pues ahora no te ayudo, y Te ahí vas de te aquí, quedas y te vas de claro. mi casa, pero ella con su voluntad, si ha visto ante el Señor que le está haciendo un mayor bien, etcétera, lo que sea, lo que ella haya reflexionado, decide seguir adelante, darle una nueva oportunidad, se está sobreponiendo a sus sentimientos. Cuando experimento, ¿cuántas veces nos pasa? La inclinación a la pereza, y sin embargo optamos por trabajar porque, bueno, habrá distintos intereses o motivos. Bueno, en todos estos casos se está manifestando claramente que tenemos una capacidad en nuestra voluntad para dominar los sentimientos. Pues, amigos oyentes, lo mismo ocurre cuando perdonamos. Ya. A pesar de que emocionalmente nosotros nos sentimos inclinados al resentimiento, a la venganza, a la ira, al odio, decidimos perdonar. ¿Y qué es lo que decidimos cuando decidimos perdonar? ¿Qué? Esto es importante. ¿Qué es lo que yo decido cuando perdono? Claro, porque si en mi emoción hay rabia, hay resentimiento, pero yo decido perdonar, entonces, ¿dónde está la diferencia? Yo opto, es decir, la decisión la tomo yo. Y la decisión que tomo cuando yo perdono es la decisión de cancelar una deuda moral que la otra persona ha contraído conmigo al ofenderme. Ah, ya. Lo libero de esa deuda. Yo lo decido. Entendido. Pero le libero de una deuda que tiene. Claro. Por lo tanto, volvemos a insistir, el perdón no significa decir que no ha pasado nada. Es que a pesar de que ha pasado, a pesar de que la otra persona está endeudada conmigo, los padres de Ana Sofía están totalmente endeudados con ella. Claro. Por el 4º mandamiento le deben Sí, a sí. su hija el amor, el respeto, la educación. Ese hombre que la violó 6 veces cuando tenía 13 años está totalmente endeudado con Ana Sofía. Le quitó su virginidad, la rompió emocionalmente para toda su vida. El chico que la violó, el doctor, las personas, las asistentes sociales que estaban para ayudarla y que la llevaron al aborto, están absolutamente endeudadas con Ana Sofía. Pero Ana Sofía tomó una decisión. Se dio cuenta y comprendió en un momento de su vida que era 1000 veces mejor mirar hacia el futuro que anclarse toda su vida en los terribles traumas de su pasado. Y optó por dejar que Dios la sanara, optó por perdonar. Tomó una decisión, la tomó ella. Claro. ¿Y qué decisión tomó? La de cancelar, la de liberar a sus adeudados de la deuda que tenían. Claro. Y los liberó. ¿Cómo lo hizo? Con el corazón de Cristo. Si no de otra manera. Porque imposible. ya Él con su sangre nos liberó a todos nosotros de la deuda infinita que teníamos con Él por nuestros pecados. Y si Cristo nos liberó, pues a nosotros nos toca, amigos oyentes, si nos llamamos cristianos, tomar esta decisión, optar por liberar a nuestros agresores, a nuestros ofensores de esa deuda que no significa suprimir la ofensa cometida. Porque la ofensa está hecha. Está hecha y estará hecha para siempre. No significa eliminarla, decir que nunca ha existido. Nosotros carecemos de ese poder. No podemos
disolver las cosas y decir que no pasaron. Ni siquiera Cristo lo puede hacer. Mi pecado fue hecho para siempre. Claro. Lo que pudo hacer Cristo fue reparar Él por ese pecado, y Él sí con su sangre puede borrar esa ofensa y conseguir, además, con su perdón, que el ofensor pueda incluso convertirse, ¿no?, con mi acto de perdón, y también él conseguir el perdón y la paz en su alma por esa agresión que había hecho, ¿no? Pero nosotros realmente cuando perdonamos, lo que tenemos que decir es eso: tú me debes algo, porque me has agredido injustamente, pero yo, con la sangre de Cristo, porque solo no puedo, te libero de esta deuda, es decir, quedas completamente eximido de esta mala acción que has cometido. Pero en realidad lo hacemos, como digo, con el corazón de Cristo, porque solo Dios puede perdonar, ¿no?, y saldar esta deuda, porque además ese pecado que han cometido contra mí, lo han cometido contra Dios. Exacto. Bueno, hermana, en un momentito vamos a rezar. Si me permite, sigo leyendo algunos correos. De Jenny, desde Honduras, dice: les cuento que en nuestro hogar no teníamos entronizado el Sagrado Corazón de Jesús, pero ya lo hemos hecho, porque es lo que recomendábamos en el mes de junio. José Luis, desde Monterrey, Nuevo León, en México, pide los 15 minutos con Jesús sacramentado. Edith, desde Perú, dice: tienen lindos programas. También nos escribe Beatriz, de Medellín, Colombia, dice: desearía que me enviaran los 15 minutos con Jesús sacramentado, y ponía intenciones para la misa del último día del mes de junio. Gabriel, de Lima, Perú, también lo mismo, oraciones y las meditaciones. Luz, de Nueva York, dice que el viernes 26 de junio no pudo escuchar bien el programa en directo porque hubo un problemita en la señal. Yo no sé cómo escucha ella, y dice que cómo lo busco en el diferido. Luz, desde Nueva York, tú entras en la página web del equipo nse.com, buscas Con los Ojos de María, pinchas ahí y vuelves a pinchar otra vez cuando veas 26 de junio. La entrevista fue al padre Carlos Montesinos, que nos habló en el ciclo de conversiones de la conversión de José Mojica. Tiene que ir a la pestaña de podcast. ¿No lo dije eso? Fíjate. No. Ay, Dios mío, menos y mal que estás aquí. Dentro de podcast tiene que ir, en la lista que sale a la izquierda, tiene que ir al nombre que dice Con los Ojos de María. Y pinchando ahí, entonces es que busca el programa del 26 de junio. Menos mal que esto es un equipo, porque si no, la Nelly sola. Bueno, Elizabeth y Luis, desde Miami, dice: tuvimos el regalo de Dios de visitar el convento donde el Señor se le apareció a Santa Margarita María. Era una de las preguntas que hicimos hace poquito. Ah, qué bonito. Allí dejamos nuestras oraciones para que el programa continúe siendo un faro de luz, para que las almas que se hallen en la oscuridad sean iluminadas por la palabra de Dios. ¿Cuánto agradecemos, gracias, Elizabeth y Luis, esto que nos cuentan? Bueno, hermana, vamos a rezar. Vamos a rezar. Tenemos muchísimas cosas por qué hacerlo, también, como dijimos antes, por el viaje del Papa, y también por si en nuestro corazón queda, aunque sea una cosita chiquitita, una perlita de resentimiento hacia alguien, que el Señor sane eso, porque Él lo puede hacer. Bueno, vamos entonces a rezar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbrame de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbrame de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbrame de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, ruega por nosotros. Muy bien, como dijimos, hubo tarea, vamos a cumplir ahora nosotros. ¿De qué se trata? Los deberes atrasados. Los deberes atrasados tenemos. A veces nos pasaba eso en el cole, hermana. Sí. Bueno, pero como teníamos una maestra muy buena, y a propósito, le mando un saludo muy cariñoso a mi querida maestra, mi señorita Pepita, como le llamo yo, que ya está jubilada hace muchísimos años, que fue la maestra que me enseñó a leer y escribir. Tan agradecida estoy a ella, le mando un cariño muy grande, y en el último viaje que hicimos a Argentina, ya hace algunos años, pudimos estar con ella y participar de la Santa Misa en nuestra parroquia, en mi parroquia, en Argentina. Bueno, hermana, vamos el día 8, si Dios quiere, y el 10 de julio estarás con nosotros nuevamente dentro del ciclo de conversiones. Sesiones extraordinarias, Muy bien, sí. La gente lo agradece mucho. Bueno, vamos entonces, Raúl, a escuchar las primeras respuestas de las preguntas que hicimos el viernes pasado. ¡Qué vergüenza, Nelly! Adelante. La siguiente invocación forma parte de las letanías del Sagrado Corazón. Corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra, ten misericordia de nosotros. Sí. ¿En qué lugar de Francia vivía Santa Margarita María cuando Jesús le reveló los secretos de su Sagrado Corazón? En Paray-le-Monial. Paray-le-Monial, dice Raúl. Muy bien, pues esa es la respuesta correcta. Gracias a Fernando de Lima, Perú, a Elizabeth de Luis desde Miami, en Florida, Sonia Elizabeth de Tijuana, de Medellín, Colombia, Liliana María, de Zaragoza, en España, José Manuel. También contestó Máximo Carmelo, María de Fort Worth, Texas, en Estados Unidos, desde Miami, Suyapa, es el nombre de esta oyente, de Lima, Perú, Ricardo. Y Heidi también, veo que lo repetí esto. Muy bien, a ver, el lunes también dimos tarea y las respuestas son las siguientes. Jesús pidió a Santa Margarita María que le acompañara durante una hora santa de 11 a 12 de la noche, un día de la semana. ¿Qué día de la semana? El jueves, la noche del jueves al viernes. ¿Quién fue el santo jesuita que recibió el encargo de dirigir espiritualmente a Santa Margarita María y extender por el mundo la devoción al Sagrado Corazón de Jesús? San Claudio de la Colombière. Muy bien, y han respondido Andrés desde Gulfport, en Estados Unidos, también Eddie, Lidia, Vilma de Lima, Perú, Fernando de la misma ciudad, Fabián de Quito, Ecuador, que está súper entusiasmado con el viaje del Papa y dice que están preparándose allí. Bueno, desde Estados Unidos, concretamente de Florida, Magnolia, también de allí, pero de Miami, Gabriela, Marta, Lisette y Heidi también respondieron. Pido disculpas, de verdad que el miércoles pasado hubiéramos querido dar estas respuestas, pero fue tan interesante el programa con el padre Juan Antonio Mateo que no hubo tiempo de hacerlo, ¿no? Hermana, te esperamos, si Dios quiere, el día 8, que es el próximo miércoles, si Dios quiere. Exactamente, sí, dado que los oyentes también, y vemos que está haciendo mucho fruto, y en realidad es nuestro objetivo. Estamos aquí para eso, para ayudar a todos los oyentes, a las almas que el Señor nos ha encomendado, a encontrarse con Dios. Y en este tema tan importante, pienso que vale la pena dar todo el tiempo que se necesite para lograr que lleguemos a esta reconciliación. Muy bien, eso es lo que esperamos. Ustedes saben que al principio de cada mes publicamos en el muro de Facebook del equipo NSE la lista completa de preguntas y respuestas que hicimos el mes anterior. Ya estamos preparando la lista de junio y les avisaremos cuándo lo vamos a poner allí en Facebook, ¿no? Decirles a todos los oyentes que pusieron intenciones para el día 30 de junio, que todas fueron tenidas en cuenta. Lo que pasa es que como no he tenido tiempo, recién ahora los leo, pero todas han entrado, así que en paz y tranquilos. Bueno, amiguitos y amiguitas y todos mis queridos oyentes de este programa, gracias, hermana, por haber estado con nosotros. Los espero, si Dios quiere, el próximo lunes, a no faltar a la misa del domingo, Buen fin de semana. Gracias.
Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico conlosojosdemaria@nsradio.com. Envíanos tus sugerencias o comentarios conlosojosdemaria@nsradio.com. Te esperamos.